En este vídeo vamos a ver uno de los temas económicos que antes llamó la atención por parte de diversos autores que se preocuparon por asuntos económicos. Y es cómo se determina el valor de cambio o cómo se determinan los precios. Y vamos a ver cómo ha evolucionado este pensamiento económico a lo largo del tiempo. Lo que vamos a ver básicamente en este vídeo son dos teorías principales de la determinación de los precios o valor de cambio. Por un lado, la teoría subjetiva del valor y por otro lado, la teoría objetiva del valor. Y además vamos a introducir un factor que es fundamental para una correcta teoría de la determinación de los precios, y es el factor tiempo. No es lo mismo hablar de corto plazo o de largo plazo. Bien, podemos decir que los primeros autores, y me estoy remontando desde Aristóteles y durante todos los siglos posteriores hasta el siglo XIX, podemos afirmar que la gran mayoría de los autores defendió una teoría objetiva del valor de cambio. Cuando decimos una teoría objetiva del valor de cambio, estamos diciendo que todos estos autores defendían que el valor de cambio o precio de un bien viene determinado por los costes de producción, por el coste que yo he tenido que incurrir en producir este bien. Aquí incluimos, como he dicho, desde Aristóteles, pasando por los escolásticos y pasando por los fisiócratas. Vamos a ver luego que no todos entienden por coste de producción lo mismo, pero todos definen una teoría objetiva de valor en el que la demanda no juega ningún papel en la determinación de los precios y es la oferta, es el coste de producción del bien el que va a explicar el precio de dicho bien. He dicho, hasta el siglo XIX la gran mayoría de autores. ¿Por qué decimos la gran mayoría de autores? Porque aquí hubo un grupo de personajes realmente muy importantes que, aunque de una manera muy imprecisa, supieron anticipar la importancia que tiene la demanda a la hora de determinar el valor de cambio o el precio. Y me estoy refiriendo a la segunda escolástica o los teóricos de la escuela de Salamanca. Luis de Molina, Tomás de Mercado, Francisco de Vitoria, Luis Saravia de Saravia de la Calle, Diego de Covarrubias, por ejemplo. En sus escritos ya se puede intuir la importancia que ellos creen ver en la demanda a la hora de determinar los precios. También Say, aunque igualmente de manera imprecisa, defendió una teoría subjetiva del valor, en la que la demanda juega un papel importante a la hora de determinar los precios. Luego, avanzando en el tiempo, tenemos un nuevo avance, una nueva mejora respecto a la teoría de la determinación de los precios. Porque hay autores que ya empiezan a vislumbrar la importancia que tiene el periodo de tiempo que estemos considerando. Y no va a ser lo mismo cómo se determinan los precios en el corto plazo que cómo se determinan los precios en el largo plazo. Me estoy refiriendo a autores de los siglos XVIII y XIX, como Cantillon, como los economistas clásicos, Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus, como Marx o como Mill. Que es verdad que estos autores, como hemos dicho previamente, defienden una teoría objetiva del valor, pero puntualizando a largo plazo. Y llegaremos a Marshall, que es el gran representante de una verdadera teoría de la determinación de los precios, que es el que dio en el clavo de una verdadera teoría de determinación de los precios y que es lo que actualmente se enseña en las facultades de economía. Empecemos por Cantillon. Bien, Cantillon supo, como he dicho antes, diferenciar corto y largo plazo. Él diferenciaba lo que era el precio de mercado, que es el precio a corto plazo, y que él decía que estaba determinado no solo por la oferta, sino también por la demanda, del valor intrínseco, o lo que él llamaba el precio de equilibrio a largo plazo. Y este valor intrínseco, o precio de equilibrio a largo plazo de un bien, viene determinado por el coste de producción. Luego, a largo plazo, Cantillon define una teoría objetiva del valor. Bueno,
¿Qué entendía Cantillon por coste de producción? Él únicamente incluía la cantidad de tierra que hemos empleado en producir un bien, lo que va a determinar el precio de dicho bien. Si avanzamos un poquito más, nos encontramos con los economistas clásicos que también van a defender una teoría objetiva del valor a largo plazo, al igual que Cantillon. Pero vamos a ver que, aunque definen una teoría objetiva del valor a largo plazo, no consideran lo mismo cuando hablamos de coste de producción. Smith y Malthus incluyen en el coste de producción tanto el factor trabajo como el factor capital como el factor tierra. Aquí hago un inciso. Smith distingue dos tipos de economías o sociedades. La sociedad primitiva, en la que no ha habido acumulación ni de tierra ni de capital, por lo tanto el único factor productivo es el factor trabajo. Luego, en una sociedad primitiva, el valor de cambio de un bien a largo plazo únicamente viene determinado por el factor trabajo, que es el único factor productivo que forma parte del coste de producción. Esta sociedad primitiva dio paso a una sociedad capitalista, en la que él ya vivía, en la que sí que se había dado ya acumulación de tierra y de capital. ¿Cómo se determina el valor de cambio o el precio de un bien en una sociedad capitalista? Decía Smith, y aquí Malthus le defiende. Bueno, pues lo que tenemos que considerar en el coste de producción, que es el que determina el valor de cambio de un bien en una sociedad capitalista, es tanto el factor trabajo como el factor tierra como el factor capital. Son estos tres costes de producción los que van a determinar el precio o el valor de cambio de un bien. Avanzamos con economistas clásicos y pasamos a Ricardo. Y Ricardo va a defender una teoría del valor trabajo, también una teoría objetiva del valor trabajo a largo plazo, pero él en este caso solo considera como único coste de producción el factor trabajo. Teoría del factor del valor trabajo que también va a ser defendida por Carlos Marx. Por lo tanto, estos dos autores definen una teoría objetiva del valor trabajo a largo plazo, en el que el único coste de producción que va a determinar el precio de un bien a largo plazo es el factor trabajo, porque ellos piensan que la tierra no es más que trabajo acumulado y que el capital no es más que trabajo acumulado. Como he dicho, hasta el siglo XIX casi todos los autores han defendido una teoría objetiva del valor, salvo, como hemos dicho, la segunda escolástica o los teóricos de la Escuela de Salamanca. Pero los clásicos y Cantillon y Marx supieron ver que, aunque esta teoría objetiva del valor es válida para determinar los precios a largo plazo, en cambio a corto plazo no es válida. ¿Por qué? Ellos veían que a corto plazo el precio de mercado puede ser diferente del precio a largo plazo, o sea, del coste de producción. ¿Y por qué? Porque ellos decían que a corto plazo juegan un papel en esta diferencia entre el precio de mercado y el precio de equilibrio a largo plazo, tanto la oferta como la demanda. Luego puede haber una falta de coordinación, ¿no?, entre consumidores y productores, puede haber un desequilibrio entre oferta y demanda que haga que el precio de mercado esté por encima o por debajo del precio de equilibrio a largo plazo. En un momento determinado, a corto plazo, podemos observar que en un sector el precio puede estar por encima del precio de equilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué decían ellos que el precio puede estar por encima a corto plazo del precio de equilibrio o precio natural a largo plazo? Porque en un momento determinado, si el precio está por encima es porque la demanda es superior a la oferta. Pero ellos decían, las diferencias entre estos precios se van a corregir por sí mismas y el precio de mercado va a tender a largo plazo al precio natural, que viene determinado, como hemos dicho, por el coste de producción. Bueno, esta teoría objetiva del valor tenía un gran problema, que aparte de que es falsa, como bien sabemos, que no solo es la oferta, no solo son los costes de producción los que determinan los precios, tenía un fallo porque no supo resolver lo que llamamos como la paradoja del agua y los diamantes, o la paradoja del valor. ¿Qué nos dice esta paradoja? Nada es más útil que el agua. Cuando decimos nada es más útil que el agua, estamos queriendo decir que la utilidad total del agua es muy elevada. Evidentemente, sin agua no podríamos vivir. Luego, nada es más útil que el agua, pero ésta no comprará nada. Nada de valor puede ser intercambiado por ella. ¿Qué estamos diciendo con esta frase? Que aunque el agua tiene una alta utilidad total, evidentemente, porque el agua es muy útil, porque no podríamos vivir sin ella,
Sin embargo, tiene muy poco valor de cambio, porque su precio es muy pequeñito. Un diamante, por el contrario, tiene escaso valor de uso. Estamos diciendo, es muy poco útil un diamante. Tiene una utilidad total muy bajita. ¿Para qué sirve un diamante? Básicamente para presumir. Pero una gran cantidad de otros bienes pueden ser frecuentemente intercambiados por este. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esta frase? Que el diamante tiene un alto valor de cambio, tiene un alto precio. Aunque tiene una utilidad total muy bajita, tiene un precio muy elevado. Por lo tanto, lo que nos dice la paradoja del valor es que puede haber objetos con un gran valor de uso, pero con un pequeñísimo valor de cambio, como el agua. Y al revés. Por lo tanto, no hay una relación entre utilidad y valor de cambio. Esto es lo que constituye la paradoja del valor y que no supieron resolver los economistas clásicos. ¿Cómo responden a la pregunta de por qué si los diamantes son tan poco útiles, cuestan tanto? Bueno, pues la respuesta que dieron los economistas clásicos es que los diamantes tienen un alto valor de cambio, tienen un alto precio porque su coste de producción es muy elevado. Como veremos, esta paradoja se resolverá cuando llegue la revolución marginalista. Otro de los autores que me gustaría comentar, porque supuso un avance muy importante, una teoría real de la determinación de los precios, fue John Stuart Mill. Mill también, al igual que los economistas anteriores, define una teoría objetiva del valor a largo plazo. Pero aquí hace un inciso. No siempre todos los bienes a largo plazo, el precio de todos los bienes a largo plazo viene determinado por el coste de producción. Porque él veía que existían ciertos bienes que él llamaba raros, porque no son la mayoría de los bienes que normalmente observamos, aquellos bienes cuya oferta es muy limitada, absolutamente limitada. Dichos en términos modernos, cuando estamos diciendo que son bienes de oferta absolutamente limitada, nos estamos refiriendo a bienes con una curva de oferta perfectamente inelástica. Bueno, en este caso, como bien sabemos, cuando estamos ante una oferta perfectamente inelástica, es la demanda la que va a determinar los precios. Luego, este caso fue, que es real, verdadero, aunque decía John Stuart Mill, es muy raro y lo podemos despreciar, fue vislumbrado por John Stuart Mill, que luego veremos que también fue puesto en evidencia por Marshall. Y al igual que los otros autores, John Stuart Mill también defendía que a corto plazo los precios dependen de la oferta y la demanda. Si la oferta aumenta, el precio a corto plazo bajará, y si la demanda aumenta, el precio a corto plazo aumentará. Avanzamos en el tiempo y nos encontramos con la llamada revolución marginalista. Los llamados marginalistas del siglo XIX y XX que defendían una teoría subjetiva del valor. Ahora vamos a ir, si hasta ahora hemos dicho que se había defendido una teoría objetiva del valor, salvo los teóricos de la Escuela de Salamanca, vamos a entrar a una etapa en la que vamos a creer o van a pensar que el precio no depende de la oferta, el precio no depende del coste de producción, sino que el precio viene determinado por la demanda. Luego vamos a pasar a una teoría subjetiva del valor y estos autores se van a centrar exclusivamente en el corto plazo. ¿Por qué a veces hablamos de revolución marginalista? Que esto se ha puesto mucho en entredicho. Bueno, porque durante tantísimo tiempo se había creído que era la oferta la principal determinante de los precios a largo plazo. Durante tanto tiempo se había pensado que era el coste de producción la variable realmente importante a la hora de determinar los precios, que de repente llegan estos autores y nos dicen, no, el pasado, o sea, lo que a mí me ha costado producir un bien, no es importante a la hora de determinar, de fijar el precio de dicho bien. Luego el pasado está, como decía Gibbons. Lo importante es el futuro, lo importante es el consumo. El valor viene del consumo y del futuro. Cuando digo el futuro es que la demanda de un bien va a depender de la utilidad que los consumidores esperamos obtener del consumo de dicho bien. Por lo tanto, dijéramos que damos la vuelta a la tortilla. El pasado, los costes de producción, lo que yo he tardado, lo que a mí me ha costado producir un bien, ya no va a tener relevancia a la hora de fijar dicho precio del bien, sino que es la demanda futura, lo que yo espero vender, lo que realmente va a establecer el precio de un bien. Bueno, aquí tenemos a Gibbons, a Walras y a Menger. Con la llegada
de estos economistas marginalistas que introdujeron el concepto de marginalidad, en este caso lo que nos interesa es el concepto de utilidad marginal, se resolvió finalmente la paradoja del valor o la paradoja del agua y los diamantes. ¿Por qué? Porque lo importante a la hora de determinar el valor de cambio no era la utilidad total. Los clásicos se habían fijado en la utilidad total. Cuando nosotros decimos el agua es muy útil, ¿por qué el agua, siendo tan útil, tiene poco valor de cambio? Pues porque los clásicos estaban refiriendo a la utilidad total. Claro, el agua es muy útil si hablamos de todo el agua en general, porque sin agua no podríamos vivir. Pero fijaros, ¿qué pasa si en lugar de hablar de utilidad total, hablamos de la utilidad marginal, la utilidad que a mí me reporta el último vaso de agua? Las cosas cambian. Seguramente, si yo pienso la utilidad que a mí me reporta el último vaso de agua después de que me he bebido 20 vasos de agua al cabo del día, esa utilidad es muy pequeñita. Luego, lo que da el valor de cambio, lo que fija el valor de cambio, lo que importante para determinar el valor de cambio no es la utilidad total, sino la utilidad marginal. Y por eso decimos, las cosas más útiles, aunque conjuntos satisfacen unas necesidades realmente importantes, tienen una alta utilidad total, como el agua, tienen con frecuencia poco valor de cambio, porque su utilidad marginal es muy baja. Y su utilidad marginal es muy baja porque son abundantes. El agua es muy abundante, es muy útil, tiene una utilidad total muy alta, pero como es muy abundante, sabemos que la utilidad marginal es decreciente, las últimas unidades que consumimos nosotros de agua apenas nos reportan utilidad. Por lo tanto, las últimas necesidades que satisfacen estos bienes abundantes son muy pequeñitas y por lo tanto su utilidad marginal es muy pequeñita y por lo tanto su precio o valor de cambio es muy pequeñito. Finalmente llegamos al Alfred Marshall, que fue el teórico más importante en la determinación de los precios, porque con Alfred Marshall vamos a entender que lo que hemos dicho hasta ahora no es verdad. Ni los que defendían la teoría objetiva del valor tienen razón, ni los que defendían la teoría subjetiva del valor tienen razón. Ni los clásicos tienen razón, ni los marginalistas tenían razón. ¿Por qué? Imaginaos que yo os pongo una tijera, mis manos son una tijera. Las tijeras tienen dos hojas, como bien sabéis, la hoja de abajo y la hoja de arriba. Si yo os pregunto ahora qué hoja de la tijera corta el papel, seguramente todos diríamos lo mismo, las dos hojas de la tijera, porque solo con la hoja de abajo no podemos cortar el papel, pero solo con la hoja de arriba tampoco podemos cortar el papel. Luego este es el símil que puso Alfred Marshall para entender la importancia de la oferta y la demanda. La oferta y la demanda serían las dos hojas de la tijera. Él dijo, al igual que necesitamos ambas hojas de la tijera para cortar el papel, igualmente necesitamos tanto la oferta como la demanda para determinar los precios. Esta fue la gran aportación de Marshall. Ahora bien, además de dar importancia tanto a la oferta como a la demanda a la hora de determinar los precios, lo que hizo Alfred Marshall fue introducir el tiempo. Y él se dio cuenta que cuanto más corto es el periodo de tiempo que consideremos, más importante va a ser la demanda a la hora de determinar los precios o el valor de cambio. Y cuanto más largo sea el periodo de tiempo, más importante va a ser el coste de producción o la oferta a la hora de determinar los precios. Por lo tanto, el tiempo es fundamental para entender la importancia que tiene la oferta y la demanda en la determinación de los precios. ¿Por qué? Porque el tiempo lo que hace es influir en la forma que tiene la curva de oferta. Cuanto más corto es el periodo de tiempo, sabemos que más inelástica es la curva de oferta y, por lo tanto, la demanda es más importante a la hora de determinar los precios. Y sabemos que cuanto más largo es el periodo de tiempo, más elástica es la curva de oferta y más importante va a ser la oferta, el coste de producción a la hora de determinar los precios. Aquí vemos todos los casos que supo distinguir Alfred Marshall. Empezamos con el de abajo, que él denominó el periodo de mercado, el periodo de muy corto plazo, en el que tenemos una oferta perfectamente inelástica, como veis dibujado, y una curva de demanda. Estos son los bienes raros a los que se refería
Si os acordáis, John Stuart Mill. Fijaros, cuando estamos en esta situación de una curva oferta perfectamente elástica, ¿qué va a pasar? Que aquí es la demanda la que determina los precios. Luego, en este caso tan particular del llamado periodo de mercado, Alfred Marshall decía que efectivamente aquí podíamos defender una teoría subjetiva del valor y los marginalistas tendrían razón, porque en este caso tan particular efectivamente es la demanda, dada una oferta, es la demanda la que determina los precios. Pero solo en este caso muy particular la teoría subjetiva del valor sería válida. Avanzamos en el tiempo y pasamos del periodo de mercado al periodo de corto plazo, que es el que tenéis arriba a la izquierda. En el periodo de corto plazo sabemos que la curva de oferta tiene pendiente positiva, es bastante inelástica, la curva de demanda pendiente negativa y los precios, pues ya sabemos, se determinan por la intersección de la curva de oferta y demanda, ¿no? Por ambas hojas de la tijera. Luego, en el corto plazo, ni los que defendían una teoría objetiva del valor ni los que defendían una teoría subjetiva del valor tendrían razón, porque son ambas, tanto oferta como demanda, los que determinan los precios. Avanzamos un poquito más en el tiempo, decía Marshall, y vámonos al largo plazo. En el largo plazo, como hemos dicho, la curva de oferta es mucho más elástica que a corto plazo. Ahí veis, en el gráfico de la izquierda, de largo plazo, una curva de oferta bastante más elástica y una curva de demanda con pendiente negativa. En este caso, al igual que ocurría en el corto plazo, son ambas hojas de la tijera, son ambas, tanto oferta como demanda, las que van a determinar los precios. Luego, a largo plazo, en este caso de la gráfica de la izquierda, ni la teoría subjetiva del valor, ni los que defendían la teoría objetiva del valor tenían razón. Pero fijaros este caso tan particular y nos vamos al gráfico de la derecha, el de largo plazo, en el que tenemos una oferta perfectamente elástica. Tenemos una oferta perfectamente elástica y una curva de demanda con pendiente negativa. Fijaros qué pasa en este gráfico. En este gráfico vamos a suponer que aumenta la demanda, se produce un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha, o vamos a suponer que se reduce la demanda, un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda. ¿Qué pasa con el precio? No se mueve. Luego, en este caso particular, Alfred Marshall afirmó que es la oferta la que determina los precios. Dada una demanda, cuando la curva de la oferta de una industria a largo plazo es perfectamente elástica, esto implica que las empresas de esta industria están trabajando con costes constantes, la curva de oferta, evidentemente, ya sabemos, es perfectamente elástica, y aquí los que defendían la teoría objetiva del valor tendrían razón, porque dada una demanda es la oferta la que determina los precios. Pero como veis, durante tantísimo tiempo se tuvo una teoría errónea en la determinación de los precios y no fue hasta la llegada de Alfred Marshall cuando dimos con una teoría correcta de la determinación del valor de cambio, que es lo que se explica actualmente en las facultades de economía.